En cualquier caso, la impresión que da, posiblemente debido a los fallecimientos sucedidos en 2015, es que se ha generado una alarma en la población respecto a la tosferina. Pedro, desde el punto de vista de industria, que claro, a vosotros os toca, porque al fin y al cabo sois los que suministráis el producto, ¿cómo valoras esa alarma? ¿Está justificada? Yo creo que esto es consecuencia no solamente de la tosferina. Desde hace unos años el foco mediático en las vacunas está en todo lo que está alrededor de las vacunas, en los potenciales efectos adversos, pero todo esto porque al final las vacunas, bueno, alguien dice por ahí que están muriendo por su propio éxito, es decir, como al final la enfermedad desaparece, pues la gente piensa, y de ahí también un poco el movimiento antivacunas, la gente cree que para qué voy a vacunar a mis hijos si realmente la enfermedad ya no existe, que es falso, porque basta que dejes de vacunar para que exista. Y este no es el caso de la tosferina, pero que las vacunas están siempre ahí en el foco mediático de lo que pueda suceder, y obviamente estamos hablando de fallecimientos de lactantes, que estamos hablando de niños de entre 0 y 2 meses, lo cual obviamente es Carmen, como especialista, ¿visión alarma justificada o no? Yo creo que es natural que la gente se alarme. Cuando hay un fallecimiento, sobre todo un niño pequeñito, pues todo esto llama mucho la atención. También, bueno, pues a nivel de prensa y a nivel de los medios se está hablando mucho de este asunto. La tosferina siempre ha estado ahí. Es cierto que estamos viendo más casos de tosferina en general en los últimos años. Yo creo que más que alarma lo que hay que utilizar es sentido común, tranquilizar, pero a la vez formar. Más que alarmar, yo diría alertar, informar de cuáles son los posibles síntomas por los que una familia tiene que consultar con su bebé, bien a nivel del pediatra o bien a nivel de la urgencia, pero con calma, igual que cualquier otro proceso respiratorio. Hace pocos meses hablamos de alertar sobre la bronquiolitis. La bronquiolitis es un cuadro que hay que conocer y que, bueno, pues sobre todo hay que transmitir en qué situaciones y en qué edades pues hay que consultar, y ese paciente tiene que ser valorado. Pero Carmen, me gustaría también incidir un poco en lo que ha dicho Carlos. ¿Qué influencia ha tenido movimientos como los grupos antivacunas en una cuestión como la tosferina? En cuanto a la elevación de los casos... Sí. Yo creo que eso no podemos, no, eso yo creo que nada. Me encantaría poder culpar a los movimientos antivacunas, pero en este caso concreto... No, yo creo que no. Vamos a ver. En este caso no tiene nada que ver. Yo creo que lo que nosotros podemos hacer como médicos es insistir en la importancia de las vacunas, insistir en las medidas preventivas. Disponemos de la posibilidad de evitar ciertos cuadros y disponemos de vacunas, pero no podemos establecer una relación clara. No, desde luego no la hay. Yo creo que en relación, además, vista la demanda que ha tenido esta vacuna en la población, el calendario de vacunación infantil es un calendario muy aceptado, con altas coberturas vacunales, y yo no creo que haya ninguna interferencia en relación a eso. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con transmitir la credibilidad de las instituciones en relación a los calendarios vacunales y a modificaciones que pueden hacerse en esos calendarios en relación a momentos puntuales por crisis puntuales. Eso sí, que eso no reste credibilidad a lo que es el calendario de vacunación y a lo importante que es la vacuna, porque es una de las medidas comprobadas más eficientes para mejorar la salud de la población. No nos puede desvirtuar el que tengamos un problema puntual y que se haya un retraso en poner una pauta de vacuna, en que se pierda la credibilidad de la administración y del personal sanitario en relación a esa vacuna. Eso, como tenemos grupos que aprovechan cualquier situación para restarnos credibilidad, yo creo que es nuestra responsabilidad hacer entender a la población que esto está sucediendo, que hay un problema y que lo hemos resuelto, yo creo que de la manera mejor posible ante la situación que estamos. Manuel, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Alarma generada, excesiva? Honda preocupación, seguro. Alarma en algunos sectores de la población. Siempre que muere un bebé, pues es una tragedia. Yo quiero llamar la atención y quiero a mis compañeros médicos y pediatras de que de alguna forma intenten seducir a las familias para captar a todas las personas que vengan a vacunar a sus hijos de una forma y conseguir los altos índices de cobertura que yo creo que en España las tenemos. Estamos por encima del 95% de cobertura en general, siempre va a haber alguien en contra,
pero es que muchas veces lo excelente va en contrario de lo bueno, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, de todas formas digo a mis compañeros médicos, que creo que lo hacen, tanto médicos, pediatras como enfermeros, que seduzcan a la familia de alguna forma y la lleven al camino de la vacunación para la prevención y promoción de la salud. Y ahora os quiero consultar una cosa, porque claro, veo aquí un acuerdo maravilloso, pero que me viene muy mal para el debate. Así que os voy a hacer otra pregunta. ¿Creéis que la vacunación de tosferina en embarazadas es el gran acuerdo sanitario del gobierno en funciones? ¿Por qué? Os ha puesto a todos de acuerdo, eso está claro. Nosotros, lo que tenemos que tener claro es que los acuerdos de los cambios de calendario de vacunación o los acuerdos de incluir una nueva vacuna, una nueva estrategia, tienen una base científica de una ponencia de vacunas a nivel nacional en la que intervienen los técnicos de las comunidades autónomas. Son personal formado, personal que hace búsquedas bibliográficas y que basa sus decisiones y sus recomendaciones en evidencia científica. O sea, no estamos hablando que haya venido alguien con una varita mágica a decir, no, es un trabajo serio de un grupo de profesionales que se dedican a ello. Cierto, pero en calendario vacunal tienes que reconocer que ha habido bastantes desacuerdos entre las comunidades autónomas. En cambio, en esta cuestión de tosferina en embarazada ha habido un quórum impresionante. Yo creo que en el corto periodo de tiempo que llevamos el compañero y yo, lo que se eleva de la ponencia de vacunas llega a un acuerdo consensuado de la Comisión de Salud Pública para ponerlo en marcha. Nosotros estamos hablando de la tosferina, también se puso en marcha en calendario de vacunación el de la varicela. La ponencia de vacunas lo recomendó, la Comisión de Salud Pública lo aprobó. Yo creo que estamos en sintonía de intentar homogeneizar y tener el calendario de vacunación lo más homogéneo posible a nivel nacional. Manuel, en tu corta experiencia, pues es verdad que llevas poquillo, por decirlo de una manera, pero... Sí, igual que la compañera, estoy totalmente de acuerdo con ella, en la que los profesionales, primero hay una ponencia de vacunas en la que trabajan intensamente gente muy formada con muchos años de experiencia, en la que dicen sus recomendaciones después de estudios concienzudos, no es ciencia infusa, sino trabajo serio y bibliográfico estudiado, que nos recomiendan a la Comisión de Salud Pública, que luego se eleva al Consejo Interterritorial para que se aprueben vacunas nuevas como la varicela, de alguna manera, ¿no? Además, creo que no se debe hacer de otra forma, sino son foros en los que participan todas las comunidades autónomas, donde se debate, se discute y antes de llegar a aprobar, se aprueba generalmente por ellos y se llega a un consenso, que es lo más importante. Precisamente, algunas veces, es decir, a lo largo de la historia de la Comisión de Salud Pública, exacto, por eso también quiero hablar de esto con Carmen y con Pedro, porque es verdad que a lo largo de la historia de la Comisión de Salud Pública y del Consejo Interterritorial del SNS, este consenso no ha sido tan habitual. ¿Cómo valoras este consenso en el caso de la tosferina? Y si echas de menos que hubiera ocurrido antes, Carmen, con otras vacunas. Yo me voy a centrar en el momento de ahora. Ay. Y no puedo estar en desacuerdo, es que es imposible. O sea, esta es una decisión que yo creo que sí que ha estado tomada con la ayuda y el apoyo de muchísimos especialistas, que nos ha llegado a los pediatras que vivimos esta situación y estamos de acuerdo con ella. ¿Ha llegado en el momento adecuado? Yo creo que sí. ¿Podría haber llegado antes? Pues es algo que se viene hablando. O sea, que esto de vacunar a la embarazada no es algo que se lleve tratando durante 2 décadas. Entonces... Pero es verdad que los pediatras, aunque este sea un consenso, lleváis batallando otras vacunas desde hace años y que no entran. Y vamos la a seguir varicela batallándolas, reciente. ya lo sé, Y en la vamos a ver. varicela hubo mucha discusión. Yo creo que hay que ir este celebrando, consenso que claro. estamos hablando y que ahora es tan maravilloso no era tan habitual antes. Bueno, hay que ir no sé si es celebrando por las los nuevas pequeños presencias pasos, en las efectivamente. comunidades autónomas. Hay que ir celebrando Poco a y poco. poco a poco la unificación de un calendario de vacunación a nivel del Sistema Nacional de Salud. Tenemos que refrendar nuestro posicionamiento en base a la evidencia científica y así caminar todos de la mano. ¿Podría ser la tosferina la base para por fin alcanzar no se me malinterprete lo que voy a decir, pero un calendario vacunal nacional equitativo en todas las comunidades autónomas y que se cumpla? Yo creo Que todas las comunidades caminando autónomas en esa- tengan lo mismo de mínimos y de máximos. Ese es el camino que estamos haciendo Es ahora el mismo. camino que estamos haciendo ahora mismo. Y además se parecen, yo creo que no hay grandes diferencias de vacunas entre unas comunidades y otras. Pedro, tú a lo largo de... Tú has vivido, es que eso iba a decir, Pedro Pedro es el que más puede hablar en de este Sanofi tema. Pasteur MSD ha vivido mucho
que suelen decir las películas. ¿Esta pregunta o la anterior? Pues, esta pregunta, la primera... Vamos a la primera pregunta y lo vamos a resolver. Empiezo por la segunda, porque la primera ya no me acuerdo. Yo creo que no es precisamente el factor limitante la tosferina para tener un calendario único. Obviamente las diferencias que ha habido han sido por otros antígenos. Fundamentalmente claro, ha sido la varicela y la vacuna antineumocócica conjugada, ¿no? Bueno, y algunas comunidades que por motivos epidemiológicos están vacunando con hepatitis A. Pero fundamentalmente han sido estas dos las que han, digamos, limitado el objetivo de un calendario único. Pero bueno, eso es abrir un melón importantísimo, porque al final estamos en un estado de las autonomías. Las comunidades autónomas tienen competencias en materia de sanidad, la salud pública fue lo primero que se transfirió y España tiene, nos guste o no nos guste, tiene 19 calendarios de vacunación oficiales más el del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con lo cual son 20. Lo deseable es que todos fueran igual, eso es obvio. Y volvemos otra vez al problema de la tosferina. Cuanto más previsible sea para los fabricantes de vacunas, mucho mejor. Porque si andamos con decisiones a nivel local, pues siempre tendremos problemas. Y eso me gustaría ampliarlo a la Unión Europea. Porque un país como los Estados Unidos tiene un solo calendario de vacunación con estados tan diferentes como Alaska y Hawái. Y en cambio en la Unión Europea no conseguimos un calendario único de vacunación que facilitaría mucho la labor de los fabricantes de vacunas, que en este caso la tosferina, vuelvo a recordar que son dos. Hombre, sin entrar en el asunto del fisco que se ha aliado recientemente con el acuerdo entre la Comisión Europea o los países miembros e Inglaterra, ¿vosotros veríais posible esto? ¿Un calendario común europeo? Hombre, yo lo veo un poco complicado, pero todo es ponerse. Es el mismo problema que sucede en España, es decir, en este caso la competencia tiene el Estado miembro. En este caso España, y en España además la transferencia está... Y después hay que valorar también la epidemiología de las enfermedades en cada país. En cada país, efectivamente. Porque no podemos hacer un calendario único obviando los criterios epidemiológicos de las enfermedades que se presentan en cada país. Entonces, el tener un calendario de mínimo, yo creo que no debe ser complicado a nivel de la Unión Europea, pero después hay que especificar y particularizar en función de la epidemiología de las enfermedades de los países que estamos hablando. Y el porcentaje de población que sí que se vacuna. El nuestro es un país en el que la mayor parte de la gente sí que se vacuna. No desconozco qué ocurre en otros países europeos, pero seguro que en algunos las tasas de vacunación son mucho menores. O sea, que aparte tendríamos que llevar a cabo políticas de vacunación muy diferentes. Claro. Yo el punto, la cobertura de vacunación de otros países no me la sé exactamente, pero creo que Francia, Italia, Inglaterra será buena. España desde luego es de las más altas, eso es altas. obvio, pero de lo que está claro es que un calendario único en Europa tampoco sería factible, pero sí sería muy bueno tener un calendario básico de mínimos. Mínimos tiene sentido peyorativo que no me gusta mucho, pero bueno, sí. Porque parece como que vamos al mínimo esfuerzo. No, un calendario básico. Y ahí está la vacuna de la tosferina, porque está siempre presente en esas vacunas básicas de la primovacunación. Voy a hacer yo una pregunta, no sé si se puede. Oh, por supuesto. ¿Esta vacunación a las embarazadas que se está realizando ahora es una medida excepcional o esto ya...? Entendemos que no es una medida excepcional. Es verdad que tampoco hay que se tiene que, según se va vacunando la embarazada, se tiene que buscar la evidencia de las mejores estrategias, pero estudiada a día de junio, me parece que de la última ponencia, era la estrategia recomendada, como es la estrategia recomendada es la que ponemos en marcha. En cualquier caso, la impresión que a mí me ha dado por este debate y por las conclusiones de la comisión es que precisamente la vacunación en embarazadas debería ser una de las ideas a llevar al próximo Consejo Interterritorial. Yo no sé si los directores de salud pública estarían de acuerdo con ese principio. Es que ahora mismo, con la vacunación que se pone en edad adulta, no es una vacunación infantil, protegemos al infante con una vacunación de adultos, que es distinto de alguna forma. Y la evidencia está diciendo, llevamos muy poquito tiempo, nosotros llevamos de noviembre, 1 de noviembre, pero sí da la sensación de que está bajando el número de casos de tosferina que estamos diagnosticando. Es muy pronto para llegar a cualquier tipo de conclusión, y es verdad que, pero creo que una idea que se hace temporal, creo que se debe de quedar posiblemente de una forma permanente, por lo menos mientras la situación esté ocurriendo como está ocurriendo, que
la Bordetella pertussis esté provocando una patología tan grave en los niños pequeños, con lo cual tenemos que protegerlos de forma indirecta con la vacunación en las embarazadas. Y como todo en esta vida, la evidencia científica nos pondrá en el camino de la línea más correcta a seguir. Según tengamos documentación de la efectividad de las estrategias que estamos llevando a cabo, pues se pondrán sobre la mesa para hacerlas fijas, con la variedad de los cambios que pueden suceder en el tiempo, o de modificarlas. Porque nosotros estamos también ante la situación de evaluación continua de las estrategias que ponemos en marcha. Yo, Eduardo, si me permites, me gusta tu insistencia en esto, porque en el fondo estás hablando del calendario del adulto, ¿no? Yo creo que al final estamos volviendo siempre a lo mismo. Sí, pero como ha dicho Yolanda, la evidencia científica es lo que irá diciendo si esta estrategia que estamos haciendo ahora por estas circunstancias concretas, pues a futuro, cuando ya se implemente una pauta 2+1 con esas 3 dosis en el primer año de vida, luego habrá que obviamente mantener el refuerzo que se pone a los 6 años, luego habrá que ver si es necesario otro refuerzo en los adolescentes, con otra dosis de polio inactivada o no, como hacen en los países de Centro Europa. Todo eso habrá que irlo viendo. Pero me parece bien que insistas en el debate del calendario del adulto, porque es verdad y es curioso que el calendario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y lo digo de corrido, acaba a los 16 años. Otra cosa es que las comunidades obviamente tienen programas de vacunación en los adultos. Faltaría más. Nuestro calendario cumplió el año pasado 10 años. Pero que estéticamente es raro que el calendario común del Consejo Interterritorial acabe a los 16 años y ya está, cuando hay más cosas comunes. Bueno, nosotros ya celebramos, de hecho Yolanda participó, un debate sobre vacunación en adultos. Y, hombre, la verdad es que la conclusión en general fue muy clara, era necesario. Lo que pasa es que faltan también argumentos incluso de cara al profesional sanitario, en el que las tasas de vacunación son inferiores al 30%. Ahí cómo jugamos. Eso ya es otra cuestión. Depende de qué vacuna. Depende de qué vacuna. Hay vacunas que estamos llegando a tasas bastante aceptables. La de la gripe llegamos al 60%. Aún sigue siendo un poquito corta, pero que sería... ¿En el profesionales? Me refiero a adultos, a mayores de 65 años. No, pero estamos hablando de los médicos. Profesionales. Dentro de profesionales. Sí. Perdón, no había entendido la pregunta. Sí, la vacuna. Ahí está un poquito baja. ¿Tan baja ese 30%? ¿En serio? Por debajo del 30%, según se estableció en este debate, que lo pueden ver en internet. Tienen el artículo abierto cuando ustedes quieran para verlo en YouTube. En cualquier caso, yo creo que más o menos hemos dejado una serie de cuestiones claras. No sé si queréis abordar alguna otra cuestión. ¿Os ha quedado algo en el tintero? Pues si os parece, vamos ahora a pasar a las conclusiones, empezando por Manuel. Hombre, como conclusiones principales es que apoyamos abiertamente la vacunación en la embarazada del tercer trimestre, porque es la forma más eficaz de proteger a los recién nacidos, a los niños menores de 3 meses, que son los casos más graves que estamos encontrando de infección por tosferina. Sabemos que puede ocurrir en cualquier estado porque no deja una inmunidad permanente, y que, pero en la fase de adulto o de adolescente suele ser una enfermedad de una forma más leve, que se puede llevar sin ningún problema, salvo en personas con alguna inmunodeficiencia o alguna patología crónica que le llevara a alguna forma. Otra de las conclusiones es que tenemos que aprender, sobre todo tenemos que aprender lo que ha pasado con la distribución de vacunas para redistribuirla de una forma más eficaz. Una forma es que nos hemos encontrado con un desabastecimiento a nivel mundial, que de alguna manera tenemos que luchar para que esto no vuelva a ocurrir. De alguna manera tenemos que prever las necesidades de la población para que no haya ningún desabastecimiento de ningún tipo de vacuna. Para eso tenemos que ayudar de alguna manera a farmaindustria, a las industrias que fabrican los componentes o las vacunas, pues para que puedan fabricar, porque el proceso es lento debido a que lleva un riguroso control sanitario para que sean eficaces las vacunas de alguna manera.
Y es una coordinación, sobre todo, importante para llegar a estas conclusiones, una coordinación epidemiológica y de promoción de la salud. Epidemiológicamente tiene que estar la epidemiología contándonos dónde se encuentran los problemas para que de una forma preventiva y promocionando la salud actuemos desde salud pública recomendando con la ayuda de los profesionales sanitarios asistenciales qué medidas tenemos que hacer más eficaces y eficientes para proteger a la población, fundamentalmente. Muchísimas gracias. Yolanda. Solo recordar que es muy importante para que mantener la tranquilidad de los padres, que no se está hablando de un cambio, modificación del calendario vacunal y que le hayamos quitado las dosis de recuerdo a los niños de 6 años, que se ha retrasado por la circunstancia en la que nos hemos visto abocados en este momento, que es las bajas dosis que teníamos por el desabastecimiento a nivel internacional, que yo creo que hemos tomado la medida más eficaz para proteger a los que más riesgo tienen, que son los pequeños, que es vacunar a las mamás en el último trimestre del embarazo para que si ellos puedan a nivel transplacentario tener los anticuerpos de su madre y estar protegidos para la enfermedad. Que tenemos que estar atentos para tener el diagnóstico de presunción a nivel asistencial, que nosotros estamos trabajando con la red asistencial para que tengan en cuenta la importancia que tiene detectar de manera precoz estos casos y darle el tratamiento y la cobertura a los contactos, de las medidas higiénicas simples de toda la vida ante cualquier tipo de resfriado, tosferina, gripe que se tiene que tener en casa, lavado de manos, la higiene de la tos. Con los niños pequeños y con los más mayores yo creo que tiene que ser una cultura de la tos que debe ser generalizada para toda la población. Retomemos un poco la información que se transmitió con la de la gripe y la que nosotros estamos intentando hacer llegar a la población a partir de nuestra web, y sobre todo que es una enfermedad con sus ciclos epidémicos que se repite cada cierto año, que nosotros tenemos la mejor estrategia para prevenirlo, que es la vacunación y el diagnóstico precoz de los casos. Perfecto, Yolanda, muchísimas gracias. Carmen, tu turno. Pues muy parecido a lo que ha dicho Yolanda. Yo creo que no centrarnos exclusivamente en el tema vacunas cuando hablamos de la tosferina, sino no solo desde el punto de vista de las familias prevenir, conocer lo que suponen las infecciones respiratorias y conocer medidas básicas para intentar atajarlas, sino también desde el punto de vista del médico. La alta sospecha clínica por nuestra parte también, que somos esos centinelas de las diferentes infecciones respiratorias, estar avisados, conocerlas, sospecharlas e intentar diagnosticarlas de forma precoz, conocer cuál es el tratamiento, hasta dónde tenemos que extender ese tratamiento, que no siempre tampoco lo recibimos nosotros, el mismo personal sanitario, que tenemos estas tasas bajas de vacunación y también estas tasas bajas en cuanto a la hora de recibir tratamiento cuando hemos tenido contacto con estos pacientes. Insistir en ello, la vacuna es eficaz, estamos de acuerdo con estas medidas que se están tomando, pero insistir en que hay otra serie de aspectos, como cualquier otra infección respiratoria, que no debemos olvidar, no centrarnos exclusivamente en la vacuna, en este problema puntual de desabastecimiento que ha habido, sino en que hay muchas otras medidas que son muy, muy eficaces para intentar evitar que se extienda la infección más allá del caso que detectamos. Perfecto, muchísimas gracias, Carmen. Tu turno, Pedro. Bueno, yo creo que está todo dicho, ¿no? Ese último siempre tiene estas cosas, pero fundamentalmente me gustaría hacer hincapié en, primero, transmitir tranquilidad a la población y a los profesionales sanitarios. Las autoridades sanitarias están dialogando con los productores y con los profesionales sanitarios, que yo creo que esta es la gran lección que hay que sacar de esta crisis. Hay que anticipar todos estos problemas siempre compartiendo la información y con el diálogo, intentando anticipar estas crisis. Sería muy bueno armonizar los calendarios, porque vuelvo a insistir que hay solamente 2 productores de vacunas, con lo cual toda la previsibilidad que se pueda aumentar siempre va a redundar en beneficio de todos. Y luego también tener en cuenta las peculiaridades de las vacunas. Las vacunas son productos biológicos, no lo olvidemos, son productos biológicos que tienen un ciclo de producción muy largo, entre 6 meses y 24 meses en función de la vacuna, y el 70% del tiempo que se tarda en producir se emplea en controles de calidad, para que la vacuna, primero, sea segura y segundo, sea efectiva, ¿no? Y yo creo que con esto estaría todo dicho. Y si además con todo esto conseguimos que haya más productores de vacunas, porque fomentemos el interés en que otras compañías biofarmacéuticas
se sumen a fabricar vacunas, pues yo creo que sería bueno. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias. ¿Y qué va a decir el moderador si no es una colación de todo esto? Primero, que vacunación para embarazadas de tosferina. Próximo ministro de Sanidad, ya sabes lo que tienes que hacer. Esto se tiene que aprobar sí o sí. Y pues, obviamente, sin olvidarnos de ello, que hay muchas más cosas que van más allá de la vacunación: diagnóstico precoz, educación a la ciudadanía y la reclamación de la industria que no quede atrás, mayor previsibilidad en la demanda. Y esto es una lección que a lo mejor no debería ser solo para tosferina, sino más generalizado. En definitiva, no se preocupen, les mantendremos informados sobre la actualidad de tosferina. Pedro, avísanos cuando se regularice lo de la producción. Nos interesa mucho. Y en definitiva, muchísimas gracias por ver este debate, muchísimas gracias a ustedes por participar y nos vemos en un nuevo coloquio de Sanitaria 2000.